Hola, bienvenidas, bienvenidos. Vamos a iniciar la sesión con una oración breve, si son tan gentiles. Alguien que no la haya hecho y que quisiera hacerla, que tenga ese espíritu cooperativo. Creo que Patti de la Paz nos puede apoyar, si es que no está ocupada Ok, trabajando. Adelante, sí, Patti, sí, por sí. favor. Ok, cerramos nuestros ojos, hacemos nuestras respiraciones de descanso, de conexión, de corazón a corazón. Saludamos y reconocemos a nuestro amado Jesús, nuestro amado Maestro, para que nos acompañe y nos dé la sabiduría, la luz, el discernimiento. Abra nuestros corazones para el entendimiento de estas grandes enseñanzas. Gracias, gracias, gracias. Gracias, que así sea. Gracias, Patti. Muy bien. Vamos a empezar con este punto que se refiere a la verdadera desgracia. Nos quedamos ahí. Déjeme ampliar un poquito. ¿Alguien que no haya leído y que quiera apoyarnos en la lectura? Mm, mm, mm. ¿Quieres que yo lea, David? Usted siempre lee, puede leer en esta ocasión y vamos a pedirles a los compañeros que en la siguiente ocasión nos apoyen porque no quiero cansarla. ¿Vale? Adelante. La verdadera desgracia. Todos, todos hablan acerca de la desgracia. Todo el mundo la ha experimentado y cree conocer su carácter múltiple. Por mi parte, vengo a deciros que casi todos se equivocan y que la verdadera desgracia de ninguna manera es lo que los hombres, es decir, los desdichados, suponen. Ellos la ven en la miseria, en el fogón sin combustible, en el acreedor que amenaza en la cuna, sin el ángel que antes sonreía, en las lágrimas, en el féretro que se acompaña con sentimiento reverente y el corazón destrozado, en la angustia por la traición, en la rebeldía del orgullo que aspira vestirse con púrpura y apenas oculta su desnudez bajo los harapos. Ay Dios, ya se me perdió. Bajo Del- los harapos de la verdad, de la a vanidad. todo de la vanidad, a todo eso y muchas otras cosas se aplica el nombre de desgracia en el lenguaje humano. En efecto, se trata de la desgracia para los que solo ven el presente. Con toda la verdadera desgracia reside en las consecuencias de un hecho, más en el hecho en sí mismo. Y decidme si el acontecimiento más feliz por el momento, pero que acarrea consecuencias funestas, no es en realidad más desgraciado que aquel que al principio causa una viva contrariedad y acaba por producir en, Bien. un bien. Decidme si el huracán que arrasó vuestros árboles, pero que purifica el aire al disipar las miasmas insalubres que hubiesen causado la muerte, no es más bien una felicidad que una desdicha. Por consiguiente, para juzgar una cosa es necesario tomar en cuenta sus consecuencias. De ese modo, para
apreciar lo que es verdaderamente feliz o desgraciado para el hombre. Debemos transportarnos hacia más allá de esta vida, porque ahí se hacen sentir las consecuencias. Ahora bien, todo lo que recibe el nombre de desgracia, según la corta visión humana, cesa con la vida corporal y encuentra su compensación en la vida futura. Voy a revelaros la desgracia con un nuevo aspecto, con el aspecto agradable y florido que acogéis y deseáis con todas las fuerzas de vuestra alma equivocadas. La desgracia es la alegría, el placer, el ruido, la vana agitación, la loca satisfacción de la vanidad que acallan la conciencia, oprimen la acción del pensamiento y aturden al hombre en relación con su porvenir. La desgracia es el opio del olvido al que buscáis con más ferviente deseo. Aguardad vosotros los que lloráis, y temblad vosotros los que reís, porque vuestro cuerpo está satisfecho. No se engaña a Dios, no se elude el destino, y las pruebas acreedoras más despiadadas que la jauría desencarnada por la miseria acechan vuestro descanso ilusorio para sumergiros sorpresivamente en la agonía de la verdadera desgracia, aquella que sorprende al alma debilitada por la indiferencia y el egoísmo. Así pues, que el espiritismo os esclarezca y vuelva a ubicar bajo su auténtica luz a la verdad y el error tan entrañamente desfigurados, Extrañamente. Ujú. desfigurados por vuestra ceguera. Entonces procederéis como bravos soldados que lejos de huir del peligro, prefieren las luchas de los combates arriesgados antes que la paz que no puede dar ninguna gloria ni ascensos. ¿Qué le importa al soldado perder en la reyerta sus armas, sus bagajes, su uniforme, con tal de que salga vencedor y con gloria? ¿Qué le importa al que tiene fe en el porvenir dejar en el campo de batalla de la vida su fortuna y su envoltura carnal, con tal de que su alma ingrese radiante en el reino celestial? Ujú. Muy bien. Sí, es Delfine de Girardin, París, 1861. Gracias, José, por la lectura. De nada, Gracias a gracias. todos por la presencia. Vamos a hacer una pequeña reflexión acerca de este texto. Y aquí se pregunta, el título o subtítulo es, ¿cuál es realmente la verdadera desgracia? Y normalmente nosotros consideramos que una desgracia precisamente son los efectos que vivimos, son los hechos, las cosas que nos acontecen y que nos provocan sufrimiento, nos provocan dolor, nos provocan contrariedad. Por ejemplo, en general, las personas, y obviamente que sufren la miseria, la pobreza, ellos consideran, o las personas en general consideramos que viven en desgracia.
Las personas que no tienen combustible, que no tienen alimento, por ejemplo, que no tienen suficiente alimento en la mesa, es una desgracia. Las personas que no pueden pagar la renta para ellos, que llega el acreedor, es una desgracia. La muerte inclusive de un niño, de un bebé, eh, la muerte de un familiar eh, que queda o nos queda destrozado el corazón, es desgracia. La traición que sentimos de alguien que pues asume, digamos, aprovecha la confianza y nos traiciona, sea una traición del tipo que sea, emocional, sentimental, de fidelidad, económica, en la rebeldía del orgullo, dice aquí, que aspiraba a vestirse con púrpura y apenas oculta su desnudez bajo los harapos de la vanidad. Bueno, hay muchas consideraciones con respecto a lo que sería una desgracia. Y a todo ello, el hombre, el lenguaje humano, le aplica la palabra desgracia, es una desgracia. Y dice él, el espíritu, que aquí comenta, que la desgracia para los que solo ven el presente, obviamente, para los que viven esa situación en el presente. Y él nos dice que realmente la verdadera desgracia no es el efecto en sí, porque de alguna forma, y considerando las bienaventuranzas, bienaventurados los afligidos, porque ellos tendrán paz o lo que sea. Aquí podríamos decir bienaventurados los desgraciados, porque cierran un círculo, cierran un episodio y después de eso viene el confort, viene el confortamiento, viene después de la enfermedad, después de inclusive de una situación muy dolorosa, eh, por ley de vibración, pues viene una situación más reconfortante. Entonces también nos cuestiona el espíritu preguntándonos, ¿qué pasaría si el acontecimiento más feliz que se da o que realizamos en el momento, pero que después va a acarrear consecuencias funestas, no es en realidad más desgraciado que aquel que al principio causa una vida causa una viva contrariedad y acaba por producir un bien? Esto, por ejemplo, nos pone el ejemplo de un huracán que puede arrancar árboles, puede inclusive destruir casas, pero no sabemos que el huracán, por ejemplo, está disipando miasmas, o sea, bichos, enfermedades que probablemente pudieran ocasionar muerte devastadora, por ejemplo. ¿Qué pasaría si estamos renegando de esas energías que finalmente después va a ocasionar, por ejemplo, el haber aceptado, el haber recibido esa situación que al inicio parecía contraria al bien, a una buena aventura, pues viene a provocar este, una situación que después se ve como un beneficio. Esto se da, por ejemplo, en el caso de situaciones que pueden ser dolorosas al principio, ¿no? Sin afán de convocar una terrible guerra, puede provocar un cambio de conciencia colectivo, por ejemplo. O sea, nosotros no podemos saber que de un mal inicial pareciera que puede venir un bien mayor. No lo alcanzamos a comprender. Y también pareciera que nuestro concepto de desgracia es lo que es en el momento, lo que es circunstancial al momento presente. Entonces dice que para juzgar bien una cosa es necesario tomar muy en cuenta cuáles son las consecuencias derivado de ello. Entonces también aquí nos dice que debemos irnos más allá a los simples síntomas, a las situaciones las apariencias que perciben nuestros sentidos, porque no tenemos como todo el escenario completo para poder valorar hasta qué punto una situación que parecía una desgracia puede reportar un bien mayor. De hecho, se dice que el mal sirve al bien. En lenguaje metafísico, el mal sirve al bien. Y un mal que pudiera ser muy amenazador, muy fuerte, viene a generar un bien mayor, pero no lo vemos en el momento. Entonces, también se nos dice, según la corta visión humana, todo lo que llamamos desgracia humana
finalmente tiene que cesar con la vida corporal. O sea, muere el cuerpo y muere la desgracia y encuentra su compensación en la vida futura. Por ejemplo, cuando se lleva adecuadamente la lección, el aprendizaje, la mayoría de las personas, pues por ejemplo, algunos de nuestros hermanos, al no tener conciencia de esto, por ejemplo, y puede ser algo muy doloroso y frustrante, en el caso por ejemplo, de una madre que pierde a su hijo a una edad temprana, por ejemplo. Y para esa madre puede ser lo más terrible que le puede ocasionar, le puede faltar, le puede pasar. Sin embargo, ella no percibe que pudiera ser que el bebé que venía no estaba en condiciones de encarnar en base al cuerpo que tenía en ese momento, quizás por sus malos hábitos sexuales de esta señora, de esta mujer, y que era necesario que se fuera reacondicionando y que en un tiempo posterior pudiera venir nuevamente el ser. Entonces, aquellos que entendemos y confiamos en que la vida continúa, tenemos, por ejemplo, por decirlo de alguna forma, una comprensión un poquito más amplia que nos permite quizás enfrentar con mejor actitud una situación como esta, por ejemplo. Entonces, muy importante, interesante que el mal que pudiéramos ver, la desgracia, por ejemplo, la pérdida de una familia, inclusive la desgracia de que toda la familia muriese, pues finalmente tiene un término, que es precisamente el cese de la vida corporal y la continuidad de la vida en otra dimensión, en otro tiempo, en otro espacio, en otra realidad. Pero también es interesante esto. Entonces, aquí lo que podríamos comprender es de que no hay mal que por bien no venga, que toda situación tiene una razón, tiene un propósito, tiene un sentido. Y que si ciertamente lo vemos como una desgracia, lo que estamos viendo es el efecto ocasionado por alguna causa que se puede rastrear en el pasado. Y lo cierto es que tarde o temprano el efecto tiene que provocarse, tiene que producirse. Pero el mayor error, la peor desgracia o la verdadera desgracia es que en el presente estemos creando condiciones que propicien un mal mayor posteriormente. Por ejemplo, aquí lo dice. Y aquí lo maneja. La desgracia es la alegría, una alegría no como tal, es la alegría superficial, es ser felices a costa del sufrimiento ajeno. Me recuerda la alegría que vivían, o la felicidad, bueno, mejor dicho, la alegría o la festividad, el placer, el ruido, la vana agitación, la loca satisfacción de la vanidad que tenían las personas que presenciaban la muerte de los mártires cristianos en el circo romano, por ejemplo, que acallan la conciencia y oprimen la acción del pensamiento y aturden al hombre. De alguna forma, cuando se da la alegría o el placer temporal, o la agitación, la loca satisfacción de la vanidad, del orgullo, del egoísmo, pareciera que pues son felices y es placentero el hacer daño al prójimo o vivir a expensas del otro. Pero no se sabe, no se comprende que se está creando. Esa es la verdadera desgracia. Ese momento presente donde hay la festividad, la alegría, el placer a costa de los demás, del sufrimiento ajeno. Dice aquí, la desgracia es el opio del olvido al que buscáis con el más ferviente deseo. Obviamente, una persona que está haciendo daño, por ejemplo, me imagino las personas que hacen, son festivas con el dinero que obtienen vendiendo alcohol, vendiendo estupefacientes, vendiendo un montón de cosas, contaminando a la niñez, a la juventud, pues realmente lo que ellos piensan es que el comprar mansiones, el comprar autos, el comprar lujos y tener gente a su disposición por el dinero que les dan, pues es como la felicidad. Sin embargo, realmente esa es la verdadera desgracia. Y luego su conciencia, como la conciencia del alma, entiende lo que es lo bueno y lo que es incorrecto, pues aunque quieran
olvidar, quieran drogar la mente, la conciencia, el alma, la quieran perturbar, pues no es posible, porque luego conlleva una situación y la memoria kármica, pues tarde o temprano les recuerda. Se da el caso de personas, por ejemplo, en el espiritismo de los obsesores y obsesados, que el obsesado o el obseso propiamente tiene una memoria que le induce a la culpa. Y el obsesor aprovecha esa sugestión y esa vibración para influirlo y para manipularlo, controlar sus pensamientos hasta cierto punto, inducirlo a situaciones bastante degradantes. Entonces, por eso aquí hay una admonición, aquí aguardad vosotros los que lloráis, esperen, tengan paciencia, temblad vosotros los que reís, porque vuestro cuerpo está satisfecho. Y bien nos recuerda ahí la imagen bíblica de que pues, a ti todo se te dio allá en la vida física, tuviste, comiste, gozaste y ni siquiera les diste de comer a aquellos que tocaban tu puerta y ni las migajas de los que caían en tu mesa les permitías comer. Y ahora viene la consecuencia. Y la consecuencia en el otro lado es más profunda, más vasta, pareciera una eternidad del sufrimiento. Y a Dios no se le engaña y el destino no lo podemos eludir. Entonces, tarde o temprano podemos estar en una situación de descanso, de confort, de comodidad, pero realmente no sabemos lo que tenemos pendiente, las cuentas pendientes ante la ley, ante el amor, la ley del amor, derivadas por nuestra indiferencia al dolor ajeno y por el egoísmo como una norma de vida. Entonces, de alguna forma, aquí nos dice, bueno, ustedes que ya están enterados, los espíritas y los que no lo son, pero que ya tienen una comprensión más vasta, saben que en esta vida es preferible, como un buen soldado, pues enfrentar la batalla, el combate, que realmente es con uno mismo, y de alguna forma no importa lo que pueda uno perder en ese combate, sea el dinero, sea el prestigio, sea ciertamente eh, situaciones que consideramos importantes, hasta el uniforme mismo, con tal de salir vencedores, con tal de salir triunfante el espíritu, el alma, sobre el ego, sobre el cuerpo mismo, que busca satisfacer sus necesidades instintivas. Entonces, ¿qué le importa al que tiene fe en el porvenir? Dejar en el campo de batalla de la vida, pues ya sea su fortuna y su envoltura carnal, con tal de que su alma ingrese radiante en el reino celestial. Y nuestro hermano espíritu es Delfín de Girardin desde ese año 1861. Entonces aquí vamos a hacer un pequeño espacio por si alguien quisiera compartirnos o comentarnos algo. Adelante, por favor. ¿Alguien puede levantar la mano? Trinidad, por favor. Aquí, si me pudieras repetir lo que decías de la conciencia del alma. Bueno, se da el caso que el alma tiene conciencia. El alma, por decir, o el espíritu, o la parte más consciente de todos nosotros, nuestra verdadera conciencia, tiene claridad de lo que hace el ego o lo que hace la personalidad. Ella, de alguna forma, no olvida, no olvida que de alguna forma, pues están acumulando el récord de nuestros pensamientos, de nuestras decisiones y nuestras acciones. Entonces, el alma, de alguna forma, comprende más claramente, por ejemplo, estas enseñanzas y las tiene muy claras. Pero el hijo, que sería la personalidad, que sería como el que está tomando las decisiones, pues de alguna forma, aunque pueda acallar su conciencia, la conciencia tarde o temprano va a manifestarse, la conciencia del alma. Y en el caso, por ejemplo, de las memorias kármicas,
ciertamente que en el caso, por ejemplo, del mundo espírita, se da el caso, y hay unos libros muy buenos, donde se habla de que la memoria kármica que tiene el alma recuerda perfectamente, por ejemplo, el daño que causó en una vida anterior. Y de alguna forma hay una predisposición, de alguna forma inconsciente, de recibir, entre comillas, un castigo. Hay unos casos, por ejemplo, en el libro de Muchas Moradas de Gina Serminara, donde se hablaba de un chico que ya tenía suficiente edad como para no mojar la cama, pero seguía orinando. Él en vidas anteriores había hecho uso del poder y había mandado a las que llamaban brujas en esa Edad Media, a que se fueran sumergidas y castigadas. Entonces su memoria kármica, su memoria del alma, era que en esa vida él había hecho mucho daño abusando de su autoridad. Y en una vida posterior, que era la vida presente, ese muchacho, ya era un muchacho, de alguna forma su alma tenía esa carga de culpa y lo proyectaba de alguna forma a través de orinar la cama constantemente. Creo que ya tenía, bueno, era un jovencito de unos 10, 12 años y no se podía resolver su problema aparentemente médico. Cuando se le da una sugestión, porque también se utiliza la sugestión, su madre le decía antes de que durmiera, que caía que caía al dormir, que entraba en somnolencia y se dormía, le decía, tú eres bueno, tú eres amable, tú vas a hacer a los demás felices, tú eres bueno, tú eres amable. Y repetía eso, y a lo largo de una semana, por ejemplo, el chico, bueno, creo que fueron 2 semanas o 3, no recuerdo, dejó de orinar, cosa que había tratado con psicólogos, con psiquiatras, con fisiólogos, con médicos, y no se resolvía el problema. Entonces el alma tenía guardado en su memoria una situación donde buscaba la forma de expiar o compensar esa situación que él cometió. Entonces el chico, de alguna forma, se convenció a nivel subconsciente, a nivel interno, de que tenía una posibilidad de ser una persona servicial, amorosa, gentil con sus compañeros. Y después de ese periodo, digamos, de tratamiento de la mamá con él, básicamente, el chico se volvió muy gentil, muy amoroso, muy respetuoso, muy tolerante, fue líder en su escuela y ayudaba a todos los niños, a todos sus compañeros. Entonces también aquí nos dice cómo, esto es un ejemplo sencillo, porque podemos buscar ejemplos muy fuertes, hay ejemplos muy drásticos. En el caso, por ejemplo, de situaciones karmáticas muy fuertes, el caso de los 3 hermanos, que mm, ellos fueran, entre comillas, piratas y hicieron que sus esclavos fueran arrojados al mar. Eran 3 piratas compañeros. Y en una encarnación posterior en Brasil, ellos murieron ahogados. Entonces fue una ley, una compensación karmática. Pero no siempre se resuelve de esa forma. Depende mucho de cada estado y cada situación. En el caso de los obsesores, obsesores y obsesado, obseso, también tiene que ver mucho con la memoria del alma, que cuando uno cometió el error, por ejemplo, en el caso de las parejas, donde alguien está castigando a la otra, la pareja castigada pareciera que acepta el castigo o el daño que le causa, la sumisión. O sea, ¿por qué? Porque pareciera, sucede en algunos casos, que hay una tendencia a expiar inconscientemente una situación de deuda que se quedó en los recovecos del subconsciente. Entonces, cada caso es un caso, pero bueno, espero que haya quedado claro, un poco más claro. Sí, muy, muy claro. Entonces, eso, la conciencia del alma, ahorita que la manejaba y ahorita con la explicación, qué barbaridad, es una memoria muy grande, ¿no? La que tenemos, o la que traemos, ¿no? Sí, es que ahí el libro que yo le recomiendo es un libro muy bueno. Son 2 libros que puedo recomendar. El libro de Edgar Cayce, Muchas Moradas, de Gina Servinara, lo tenemos, se lo puedo mandar.
Sí, por Ese favor. es un libro muy bueno. Y el otro libro que habla de la línea espírita, este es de la línea de Casey, muy bueno, porque habla de la memoria kármica y de cómo el alma, inclusive el caso que le comenté del chico, que puede servir para terapeutas, es bastante didáctico. Y el otro es entre los entretelones de la obsesión, creo que es, de Divaldo Pereira Franco, recién desencarnado, dictado Ujú. por Joana no, dictado por Filomeno de Miranda, creo. Creo que es el autor, el espíritu. Los entretelones de la obsesión lo canalizó Divaldo Pereira. Ese no lo tengo en PDF, pero bien lo puede buscar. Muy bueno el libro. Aquí podemos recordar mucho que muchos de nuestros pensamientos, de nuestros impulsos, no son nuestros. Hay pensamientos, hay ideas obsesivas, creencias que nos mantienen en un perfil inconsciente. Son creencias inconscientes porque no las tenemos conscientes que nos limitan, que nos bloquean, que nos vuelven, nos regresan a un patrón rutinario donde pareciera que es imposible salir. Alguien quiere cambiar algo, pero pareciera que tiene una pared invisible o una especie de resortes que lo retienen. Y esas pueden ser creencias, digamos, cristalizadas, pero también puede ser proyecciones de entidades obsesoras que nos mantienen en una tendencia, en una línea. Por ejemplo, está el caso creo que ahí viene en ese libro, de una mujer que, que estaba siendo conducida al suicidio a través de una especie de frustración que ella tenía, dirigida y canalizada, o sea, conducida por espíritus obsesores, porque estaban relacionados en vidas anteriores, ella había cometido mal con ese espíritu, le había hecho daño. Ahora el espíritu, en venganza y predisposición del alma de que sentía que necesitaba sufrimiento o dolor para expiar su culpa, estaba aprovechando. Se conjugan varios elementos. Entonces, aquí la clave más importante, sea de un caso o de otro, es aprender a vibrar alto, aprender a elevar nuestra sintonía con nuestra propia presencia divina. Y eso se da a través de la oración, a través de la meditación, a través de la intuición, a través inclusive de los sueños. Y se nos da la información que traemos adentro, porque el alma es nuestra y el alma sabe perfectamente cómo estamos. O sea, en qué situación psicológica o emocional, en qué actitud, y en qué punto estamos, en qué estado nos encontramos, válgase. ¿Vale? Bueno, Muchas gracias. gracias. Laura, Ah, yo estaba viendo que una parte de la Biblia decía, la verdadera desgracia es vivir sin Dios y es morir sin Él. Y entonces mi pregunta era, ¿cómo salir de esa desgracia y encontrar vida verdadera? es bonita la frase, aunque es un poco cruda, ¿no? La verdadera desgracia es vivir sin Dios y Ujú. morir sin Él. Pues sí, es una desgracia rotunda, tremenda, ¿no? Sí, lo Eh, vi en la Biblia, ¿eh? ¿eh? Lo vi en una La- parte de la Biblia. Ujú. mm, pero ¿cuál es su pregunta? Entonces, ¿cómo salir de la desgracia y encontrar vida verdadera estando siempre con Dios? El hecho es de que no podemos desligarnos de Dios, porque el alma o el espíritu es una porción de Dios, es una emanación, es una chispa divina de Dios. O sea, no podemos dejar de ser vosotros sois dioses. Eh, Eli nos manda ahí un audio, creo que es el libro Entre telones de la obsesión, así se llama. Creo que mandó el audio ahí en el grupo para los que quieran verlo o escucharlo, mejor dicho. Ujú. Ah, bueno, creo que me lo mandó a mí, yo lo comparto. O creo que lo manda aquí o yo lo comparto, como quiera. Este, ya lo mandó a comunidades fraternas, al grupo de WhatsApp. Gracias, Elizabeth. Fíjense que bien interesante el comentario, esta frase. La verdadera desgracia es vivir sin Dios en la vida
es morir sin Él también, porque eso lo puede hacer la desgracia, el ego, la personalidad. El alma realmente es una porción de Dios, es una emanación de Dios. Somos hijos de la divinidad, por lo tanto somos divinos. Vosotros sois dioses, lo dice la misma Biblia, pero lo entendemos mal. Y la otra es que no entendemos que no podemos ser. Nuestro ser es una proyección y es un regalo, es un obsequio de Dios que nos permite libertad, nos permite libre albedrío, nos permite crear tanto nuestra personalidad actual, así como lo hicimos en el pasado, como nuestra realidad que envuelve a esa personalidad que está en el centro. Digamos que la personalidad, que sería como la mente, la conciencia mental, y alrededor está todo lo que nos acontece, lo que nos pasa, que son como eventos, digámoslo así, como si fuera una película. Entonces yo creo que la clave tendría que ser entender esto. No podemos dejar de ser lo que ya somos y no podemos desligarnos de nuestra propia naturaleza, que es divina. Por ende, la comprensión de Dios se da de esa forma. La mayoría de las personas que pueden renegar de Dios, que viven sin Dios y que mueren sin Él, ciertamente, ¿cómo pueden estar felices y cómo pueden lograr la paz, el equilibrio, la armonía sin Dios? Y esto no es un concepto religioso. Dios, como la fuente infinita de todo bien, es la que nos da la vida, la que nos provee la vida. Y es la que nos da como la oportunidad de seguir avanzando hacia la felicidad, hacia la alegría, hacia la paz, hacia el amor. O sea, alguien puede vivir sin amor, así sea amor al dinero o amor a las propiedades o amor a su ego o amor a lo que sea. El amor es el elemento, digámoslo así, que nos permite eh, crecer, avanzar, ser felices. Cuando alguien ama algo, es feliz, sea aún el dinero. Y el odio es una manifestación del amor, digamos a la inversa. Es un amor mal canalizado, el odio. El odio es un amor mal direccionado, pero sigue siendo amor en su esencia. Entonces, sí, quizás la mayor desgracia es esa. ¿Cómo lograrla vencer? Simplemente que aprendamos, que nos aperturemos al amor. Creo que la clave tendría que ver más con el sentimiento que con el mismo razonamiento. Por ejemplo, si eres capaz de amar, ya estás siendo Dios y manifestando a Dios en ese amor. Y alguien que ama a una mascota, un hijo, una esposa o quien sea, o unos estudios, una carrera, es feliz porque derrama el amor. Y Dios es feliz derramando ese amor, su amor. Y Dios fue feliz amándonos y creándonos como almas, como chispas divinas emanadas de su seno. Entonces, sí, creo que es atinable y complementa muy bien. Yo no entiendo cómo, cómo podemos aceptar que podemos vivir sin Dios. Aún los ateos, pero los ateos aman a su esposa, a sus hijos, a su carro, a su carrera. Aman inclusive la idea del ateísmo, quizás. Perro. El perro, sí. Pero no podemos escapar de Dios, Ya, porque somos Él, somos uno con Él. ya. Pati, gracias. Perdón, una pregunta. Sí, Dijo usted, ¿la fuente infinita de vida es Dios? ¿O me perdí ahí? es que no es tanto que lo escriba, es la fuente, causa primera, fuente dadora de todo bien. Ah, gracias. Dios o sea, entender a Dios como energía creativa, como inteligencia, pero también como todo lo que es bueno, todo lo que es salud, lo que es amor, lo que es bondad, belleza, la misma energía creativa, la misma electricidad, la misma materia es una proyección de esa divinidad. Entonces, nada puede existir fuera de Dios. O sea, todo lo que existe, tanto en el plano visible como invisible, es una creación divina y que se hace por amor. Los átomos vibran en amor, son una emanación de ese amor. Entonces, en el libro, por ejemplo, el libro de los espíritus,
Alan Kardec da una definición muy vasta de lo que es Dios y de sus atributos también. Connie Méndez también habla de los atributos de Dios, por ejemplo, y algunos otros metafísicos, ¿vale? Muchísimas gracias. No, de qué, gracias. Patti, por favor. Bueno, mira, David, voy a unir, voy a tratar de unir tu exposición y la pregunta de la compañera. Las consecuencias que nosotros podamos, alguna vez también le diste, bueno, no sé, del tema del bien sufrir, ¿no? Entonces, pues de eso no nos salvamos eh, por las consecuencias o por la misma vida que hay que irla resolviendo, ¿sí? Ya tú todo lo dijiste. La otra es que dice la compañera, la desgracia es vivir sin Dios y morir sin Él. Alguna vez yo también lo supe, lo aprendí, no sé, eh, que mientras más aleja, ¿qué tanto estás cerca de Dios? Solamente pregúntate, ¿cómo está tu vida? Y esa es la magnitud y la dimensión de lo que estamos separados de Dios. Y yo dije, ah, caray, creo que ni yendo a misa cada 8 días, creo que no fue por ahí. Entonces es cuando empezamos a entender que estar cerca de Dios no es que no nos vayan a pasar cosas, no es que no vayamos a resolver cosas, no es que no vamos a confrontar cosas, sino más bien lo que hemos estado aprendiendo durante todas estas charlas, todo ese ciclo de charlas es cómo llevarla bien y decías al principio, o sea, todo, hay otro dicho, hasta el mal trabaja para el bien, siempre. Y el otro que desde hace mucho tiempo lo sabemos es, quiero ver el bien manifestado aquí en el mal. Para nos, ay, sí, de aquí que pasaron 5 o 6 años, mira, sí, sí había algo bueno. No, para empezarlo a ver, y de eso se trata precisamente para cómo lo vamos a enfrentar todo. Entonces, estar con Dios, con mi divinidad, con mi ángel, conmigo misma, pero dentro de mi divinidad, para tener esa fortaleza, sabiduría de, 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 de saber cómo confrontar, enfrentar, resolver y seguir adelante. Es mi Ok, aportación. gracias. Sí, el mayor mal del ser humano se lo ha creado a sí mismo al no contar con, al no aceptar la presencia de Dios y el orden que impera en todo, pese a que nuestros ojos vean quizás lo contrario. Y el mejor ejemplo de adhesión a la voluntad divina, pues es el Maestro Jesús. Eso sería como los dos ejes. Y, o sea, con el Padre es la identificación, la unidad. Con el Hijo, o sea, con el Maestro Jesús, sería seguir su ejemplo. Y con los demás compañeros o hermanos de evolución, considerarlos como hermanos. Entonces creo que, y con nosotros mismos, considerarnos afortunados de que somos merecedores de contar con una vida, digamos, que tiene libre albedrío, que tiene capacidad de decidir por sí mismo. Y nuestra decisión debe ir en pos de nuestro Padre, de nuestro hermano mayor y de nuestros demás hermanos. Es regresar a la unidad, regresar a la fuente, regresar a la base. De ahí derivan los conceptos de aprender a ser uno con la divina presencia yo soy. El concepto del yo soy es aceptar que somos uno con el Padre y que somos divinos por naturaleza, por derecho. Fuimos creados con ese propósito. Y el único proceso que estamos siguiendo es cada vez acercarnos más a esa integración o identificación con nuestra conciencia mayor, que es nuestro Padre Madre, o sea, seguido o siguiendo el ejemplo que nos dio el Maestro Jesús. Muy bien. Bueno, ya estamos terminando. Aquí le vamos a dejar. Déjenme ver aquí algunos comentarios. Con el nombre del libro, Entre telones de la obsesión, es correcto. Muy bien. Bueno, vamos a cerrar con una oración. Agradecerles a todos y dejarles la tarea. Eh, la tarea pendiente es la melancolía en la página 136. Lo vamos a estudiar para la próxima sesión.
Entonces también les voy a sugerir que vayan haciendo como una especie de resumen de todo lo que estamos estudiando, para que vayan, digamos, concentrando en frases, en afirmaciones, las enseñanzas que aquí se han estado aportando con este estudio, ¿no? Bueno, vamos entonces a hacer nuestro cierre. Vamos a quietar nuestros pensamientos, cerrar nuestros ojos. Magna presencia de Dios que moras en nosotros, que eres el núcleo radiante de nuestras almas, de nuestros espíritus, que con ellos somos uno contigo, tú y yo y todos somos uno, la unidad ante todo, la reverencia, la gratitud, la fidelidad a tu amor, a tu voluntad, a tu poder, a tu presencia. Padre nuestro, que estás en nosotros, ayúdanos a acercarnos cada día más a ti, que nuestra conciencia imperfecta y limitada pueda vibrar y sintonizar con la tuya para aprender a ser uno contigo. Que el Espíritu Divino nos permita acercarnos más a ti, que el ejemplo del Maestro Jesús nos permita acercarnos en la vibración que sea más empática contigo y que aprendamos a vernos con los ojos tuyos para que podamos hacer los cambios que precisamos. Que aprendamos a agradecer y amarte sobre todas las cosas y que ese sea nuestro principal y mayor gozo. Que así sea. Gracias. Que así sea, gracias. Gracias a Dios. Nos vemos para la próxima. Bendiciones. Gracias.